En este vídeo vamos a ver cómo crear una API REST con Spring Boot. Vamos a crear primero la tabla, la que voy a llamar Demo API, y selecciono el charset UTF-8. Y por aquí no vamos a hacer nada más en phpMyAdmin. Esta va a ser una API sencilla que no va a estar securizada y con validaciones, eso lo veremos en posteriores vídeos. Entonces me genero un proyecto Spring Boot, voy a seleccionar aquí la versión 2.2.8 y selecciono como siempre todo menos TimeLive. TimeLive no me va a hacer falta porque no necesito vistas para crearme el API REST. Entonces lo primero, configurar la conexión a la base de datos. Aquí tengo el application.properties con la base de datos demo API que me he creado, y ahora me genero la estructura del proyecto. En primer lugar, una carpeta para los modelos, y dentro de esta carpeta voy a crearme otra para el servicio, service, otra carpeta .dao para la capa de acceso a datos, otro paquete .impl para la implementación del servicio, y ahora dentro del paquete raíz del proyecto me creo otro paquete para los controladores. También voy a necesitar otro paquete para la entity, que será lo primero que me cree. Entonces vamos aquí a crearnos una clase alumno, que será nuestra entidad. Antes voy a guardar este fichero de configuración. Bien, entonces en primer lugar indicarle a Spring que esto va a ser la entidad con @entity, y con @table vamos a indicar la tabla a la que va a estar mapeada esta entidad. Ahora me declaro las propiedades que se corresponderán con los campos de la base de datos: un ID, un string nombre, un string apellidos, un string el curso del alumno, un double la nota. Y ahora genero el constructor usando estos campos, un constructor vacío, y por último los getters y setters para estas propiedades. Hago que la clase implemente la interfaz serializable e incorporo el serial version UID. Ahora le digo a Spring que esto va a ser el ID y que va a ser de tipo autoincrementar con el generate value de strategy identity. Bien, pues ya tenemos lista la entidad. Entonces ahora me voy a ir al DAO y me voy a crear una interfaz y usuario DAO y alumno DAO, más bien, que estamos con alumnos, y esto será el repositorio que heredará de JPA repository, que ya me trae todos los métodos necesarios para poder realizar el CRUD. Entonces aquí vendría la entidad, en este caso alumno, y el tipo de dato de la clave primaria, que es de tipo long. Ahora entonces me vengo al servicio y creo la fachada para los alumnos. Entonces aquí voy a crear los métodos que serán básicos para la creación de la API REST. Un buscar todos, buscar por ID, eliminar y actualizar. Entonces me voy a crear un método que me devuelva un listado de alumnos y lo voy a llamar getAlumnos. Luego me voy a crear otro método que me devuelva la entidad alumno y lo voy a llamar findAlumno by ID, y le tengo que pasar por parámetro el ID. Ahora me creo otro método que también me va a devolver la entidad alumno y lo voy a llamar save para guardar al alumno en base de datos.
y tengo que pasarle por parámetro también a un objeto de tipo alumno. Y por último voy a necesitar un método que no me devuelva nada, por lo tanto void, que será delete y que me elimine al alumno identificado por su ID de la base de datos. Entonces ahora me voy a crear lo que sería la implementación del servicio, alumno service implementation y MPL. Esto por lo tanto es el servicio, se lo indicamos a Spring con @service, y esto va a implementar la interfaz que nos acabamos de crear con esos métodos. Por lo tanto, implemento los métodos que están sin implementar, inyecto el DAO, AutoWire, y ahora private me creo un objeto de tipo y alumno DAO. Estos comentarios ya los puedo ir eliminando. Entonces ahora aquí en el primer método, en el getAlumnos, cojo la instancia del DAO, punto, y llamo al método del JPA repository findAll. En el find alumno by ID utilizo de nuevo la instancia del iAlumnoDAO y llamo al método find by ID, le paso por parámetro el ID, punto or else, y le paso el parámetro de null, o sea, si no lo encuentra, que me devuelva null. Ahora en el save voy a llamar al método save del JPA repositorio y le mando por parámetro al alumno. Y por último el delete, que será un método que no me devuelva nada, cojo la instancia del DAO, punto, y llamo al método del JPA delete by ID y le paso el ID del alumno. Ahora entonces me voy a crear el controlador, alumno controller, y a la diferencia de los controladores que solíamos hacer, esto será un REST controller porque solo tendrá métodos REST. Y además le voy a añadir un request mapping que generalmente se le suele llamar /API, para que todo lo que entre por aquí tenga el path /API y luego el path que yo elija para cada método. Entonces, en primer lugar tengo que inyectar el servicio y alumno service, y llamo a la instancia, por ejemplo, alumno service. Y ahora me creo el primer método que me devolverá el listado de alumnos, por lo tanto me devuelve un list de Java útil de la entidad alumno. Lo voy a llamar, por ejemplo, index, y esto me retornará. Y ahora hago uso de la instancia del iAlumno service y llamo al método getAlumnos del servicio. Y esto le doy un path que será, por ejemplo, barra alumno o /alumnos, mejor porque es un listado de alumnos. Vale, entonces esto guardo y levanto el servidor y vamos a probarlo. Este import que está por aquí sobra. Entonces esto, como es un REST controller, me va a devolver el listado de alumnos en formato JSON. Entonces vamos a comprobar esto. Nos vamos al navegador. Vamos a refrescar un momento la base de datos a ver si me ha creado las tablas. Efectivamente, aquí tenemos alumnos con ID, apellidos, curso, nombre y nota. Y vamos a insertar un registro con un apellido. Le pongo un curso, un nombre y una nota. Entonces ya tenemos este registro en base de datos. Entonces vamos a ir un momento al navegador, localhost, y el path sería /API /alumnos. Vale, esto me salta un not found porque me he olvidado de incorporar el puerto. Por lo tanto, localhost 2.8080, que sería el puerto, y aquí tenemos este registro de la base de datos. Ahora vamos a utilizar la herramienta Postman para ver el funcionamiento
de las APIs, podemos ir a Postman descargar y aquí tenemos este programa, le damos a download y lo bajamos. Aunque ahí pone para Linux, en realidad está para los 3 sistemas operativos. Lo que pasa es que yo estoy ahora mismo trabajando bajo Linux, entonces me voy a abrir yo mi Postman. Y aquí tendríamos, bueno, yo tengo esta colección de prueba, pero nos podríamos crear una colección nueva donde incorporar todas las peticiones. Por ejemplo, me voy a crear una, la que voy a llamar alumnos, y le pongo una descripción, por ejemplo, demo API REST con alumnos, y le doy a create. Entonces aquí me voy a estos 3 puntitos y digo add request, y le voy a añadir la petición. Entonces le voy a poner un nombre, por ejemplo, le voy a poner index, ya que el método se llama index, y una descripción, listado de alumnos. Entonces ahora voy a cerrar estas peticiones que tenía de prueba de antes, y aquí en index primero selecciono el verbo HTTP, en este caso la petición sería de tipo GET, y ahora pongo la URL, que en este caso sería http:// localhost 2.8080 el puerto, y el path, que sería API/alumnos. Si no, nos copiamos la URL de aquí y la pegamos. Entonces ahora yo mando la petición, le doy a send, y aquí tenemos en formato JSON lo mismo que tenemos en la base de datos. Lo mismo que hemos hecho antes, lo tenemos aquí a través de Postman, que nos sirve para verificar las APIs. Entonces ahora me voy a crear otro método. Este método me devolverá al alumno, a la entidad alumno, y lo voy a llamar show. A esto tengo que pasarle un path variable que será el ID del alumno, y esto me tiene que retornar, y hago uso de la instancia del service punto y llamo al método que me he creado find alumno by ID y le paso el ID. Esto entrará por un mapping que va a ser también de tipo get y que será barra alumno barra y el path variable, en este caso será el ID. Aquí tenemos el long ID. Entonces guardo y levanto el servidor y vamos a verificarlo poniendo alumno barra y el ID, que en este caso como solo tengo un registro, pues solo puedo poner el ID 1. Entonces vamos a insertar otro registro para tener más de un ID y poder probar este método. Vale, entonces ya tenemos 2 registros en la base de datos. Y entonces aquí tenemos el alumno con ID 1 y ahora el alumno con el ID 2. Bien, entonces en Postman nos creamos una petición nueva, add request. La voy a llamar show como el método y le doy una descripción. Y lo guardo para mi colección. Entonces ahora en el show el path, o sea lo que sería la URL, la voy a copiar de aquí y ahora reemplazo para que ponga alumno y el ID del alumno que yo quiero obtener. Aquí tenemos el alumno con ID 1 y el alumno con ID 2. Ahora me voy a crear un tercer método que me sirva para poder crear alumnos. Entonces lo voy a llamar create y esto le tengo que pasar por el request body, o sea, voy a mandar un alumno a través del cuerpo de la petición. Esto me tiene que retornar y hago uso de la instancia del service punto y llamo al método save y le paso al alumno que iría en el body, o sea, en el cuerpo de la petición. Y esto al ser un create, vamos a insertar datos en la base de datos y por lo tanto utilizamos el verbo http post. Me creo entonces en Postman una request nueva a la que voy a llamar save
y le doy una descripción. Me lo guardo para mi colección y aquí voy a copiar esta URL y la pego por aquí. Aquí selecciono el verbo http post y aquí la URL sería save. Entonces aquí selecciono body y selecciono row y aquí en vez de text sería JSON. Vamos a enviar en el cuerpo de la petición HTTP en formato JSON y ahora tengo que poner exactamente los nombres de los campos y un valor. Entonces esto sería un objeto de tipo JSON donde irían separados por comas cada uno de los valores de los diferentes campos, excepto el último. Entonces el ID no lo ponemos porque el ID es autoincremental y el resto le damos un valor. Cada campo entre comillas y el valor también entre comillas. Entonces aquí tenemos el resultado del objeto que nos devuelve la inserción que hemos hecho en base de datos. Vamos a refrescar en base de datos para comprobar que efectivamente hemos insertado a Pedro y efectivamente se ha producido así. Entonces vamos a continuar. Hasta ahora vamos bien y vamos a ir con el cuarto método que me devuelva un alumno que será el alumno actualizado o editado. Entonces al método lo llamo update y le tengo que pasar dos cosas. El alumno que irá también, como en el caso anterior, en la request, en el body, en el cuerpo de la petición, y el ID, que sería variable en función del alumno que yo quiero actualizar. Entonces ahora me declaro un objeto de tipo alumno, al que voy a llamar alumno actual, y utilizo el find alumno by ID para recuperar a este alumno bajo a través del parámetro ID que yo le estoy pasando al método. Entonces ahora seteo cada una de las propiedades de este alumno actual, que es un objeto de tipo alumno, con lo que yo consiga de lo que le estoy mandando a través del cuerpo, con los getters de las diferentes propiedades. Por lo tanto, alumno.getNombre. Voy a repetir esto para las diferentes propiedades. SetApellidos con getApellidos. Y ahora setCurso con alumno.getCurso. O sea, estoy seteando las nuevas propiedades que yo le voy a mandar al alumno que yo he identificado a través del find alumno by ID. Y ahora esto lo que me tiene que retornar es si uso la instancia del service para llamar al método save y guardo a este alumno actual, que tendría ya las propiedades seteadas con los nuevos valores. Entonces voy a añadir el request, al que voy a llamar update, le doy una descripción, por ejemplo, edición de alumnos, guardo, y ahora vamos a poner la URL y selecciono el tipo de verbo HTTP, que en este caso no lo he puesto por aquí, pero tiene que ser, en el caso de actualizar, modificar o editar, put mapping. Y el path sería update y el ID que yo le estoy pasando por parámetro. Entonces aquí selecciono put y pongo el path, que sería update, y el ID que yo quiero modificar. Entonces aquí en el body, como hice antes, raw y JSON, y aquí le doy, le mando el JSON que yo quiero setear y modificar o reemplazar al usuario que esté en base de datos, al alumno en este caso. Entonces, nombre y le doy un valor. Esto lo que va a hacer va a ser sobreescribir los valores que ya tenga en base de datos el alumno con ID 1. Apellidos, le doy un apellido. Le voy a cambiar el curso. Entonces le he cambiado el nombre de Paula a Paulo y le he cambiado también los diferentes valores. De hecho, lo voy a suspender. Le voy a poner un 4,1. Entonces, aquí tenemos lo que me devuelve
el método que sería ya el alumno modificado, con los valores nuevos que le he dado. Entonces si refresco, aquí vemos el cambio. Y ahora por último, para finalizar, ya me faltaría, me parece que es el eliminar, eso es. Public, este método no me devuelve nada, será delete, lo voy a llamar delete, y tengo que pasar por parámetro el path variable del ID, que será de tipo long, que será el ID del alumno que yo quiera eliminar. Entonces esto tendrá un verbo HTTP delete, por lo tanto es un delete mapping, y el path será delete barra ID, que será el path variable. Esto no retorna nada, simplemente hago un llamado a la instancia del service punto y el método delete, y de paso el ID. Entonces vamos a añadir el request, será delete, y le voy a poner un comentario por aquí, eliminar o eliminación de alumnos, y vamos a editar la URL, vamos a poner esta, y ahora entonces tendría que ser delete barra y el ID que quiero eliminar, y esto me da un not found. Si me da un not found es porque no encuentra la URL. Entonces vamos a revisar el método del controlador. Vale, aquí tenía mal escrito el delete. Ahora volvemos a mandar. Y me da otro error diferente. Me dice request method get not supported. Y esto es porque no es un get, es un delete. Seleccionamos delete, mandamos. Y ahora sí vamos a verificar en la base de datos cómo ha eliminado a este alumno. Y hasta aquí el vídeo donde hemos visto cómo crear una simple API REST con Spring Boot.